Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Hoy, una vez más, toca hablar de nosotros, de los seres humanos, y de algo, por cierto, que tiene que ver mucho con la tan ansiada felicidad. No en vano se trata de una de las principales recomendaciones que te darán todos los expertos si lo que quieres es obtener una considerable satisfacción personal: el altruismo. Tal vez creas que estoy exagerando, ni lo más mínimo. Bien entendido, hablamos de una de las bases del bienestar emocional, muchísimo más efectivo que otras cosas que solemos considerar más importantes, como la simple búsqueda de placer. Pero espera, ¿puede ser el altruismo mal entendido? Pues sí. De hecho, lo hay de varios tipos, y no todos son lo que se dice saludables. Según los expertos, esta sociedad de consumo nos tiene un tanto confundidos, por así decirlo. Digamos que estamos un poco desenfocados, y nunca mejor dicho. De hecho, se le llama así, ilusión de foco. Se trata de un fenómeno psicológico que se da cuando consideramos que nuestro bienestar depende de un solo factor. Por ejemplo, de los ingresos, o de la imagen, o de la adquisición de bienes. ¿Sabías que las personas con más ingresos no son más felices que la media? Sí, ya sé que no es eso lo que solemos creer, pero es así. Y pronto verás por qué. Hoy intentaremos dar respuesta a algunas preguntas que se desprenden de este tema. ¿Qué es exactamente el altruismo? ¿En qué consiste? ¿Por qué es tan beneficioso para nosotros? ¿De dónde nos viene? ¿Qué mueve a un ser humano a ser altruista? ¿Somos todos igual de altruistas? Y una pregunta aún más interesante: ¿qué significa eso de que no todos los altruismos son iguales? La ciencia lleva bastante tiempo intentando averiguar por qué muchas personas que apenas tienen nada logran ser felices, mientras que otras personas que aparentemente lo tienen todo no logran serlo. Y la conclusión a la que han llegado los investigadores es precisamente esa: que estamos equivocados a la hora de buscar la felicidad. Como decíamos al principio, generalmente creemos que obtendremos la felicidad en la riqueza, o en la imagen, o en tener esto o lo otro. Y resulta que nada de eso da la felicidad, o al menos una felicidad genuina y duradera. Una vez que se cumple el objetivo, volvemos al punto de partida. Y si el punto de partida es la insatisfacción, ahí nos veremos nuevamente. Y permíteme decirte algo más. Según diversos estudios, estadísticamente, a medida que la gente aumenta sus ingresos y en consecuencia puede adquirir más bienes y servicios, disminuyen los lazos afectivos con los amigos y la familia. Es más, el dinero fomenta el individualismo a la vez que reduce las motivaciones comunes. Dicho de otro modo, el dinero nos hace menos altruistas, menos solidarios. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente el altruismo? Desde la psicología, el altruismo se define como una conducta prosocial, voluntaria e intencionada, que se caracteriza por la búsqueda de bienestar en los demás sin esperar beneficio o recompensa por ello, aunque dicha conducta pueda generarnos algún perjuicio o incluso ponernos en peligro. Como bien sabes, no sería la primera vez que alguien pone en riesgo su vida para salvar a otra persona. Pues eso. El mismo diccionario lo resume muy bien: diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio.
Si miras a tu alrededor verás que el altruismo está en todas partes. Por ejemplo, en quien dona sangre o dinero a una causa benéfica, o parte de sus bienes a personas menos favorecidas, o tiempo y recursos en organizaciones humanitarias. Sin embargo, no siempre es oro todo lo que reluce. Existen dos visiones completamente distintas. Por un lado tenemos el altruismo puro, motivado por la empatía, la compasión y el sentido de la justicia. Es el simple deseo de ayudar a los demás y aliviar su sufrimiento. Por otro lado tenemos lo que llaman pseudoaltruismo. Digamos que lo parece, pero en el fondo no lo es. Cuando hablamos de pseudoaltruismo, se trataría de una conducta que llevamos a cabo esperando alguna contraprestación. De hecho, un mismo acto de altruismo podría enfocarse de las dos maneras. Permíteme explicarme. Pongamos el ejemplo de ceder el asiento a una persona mayor en un transporte público. Por un lado podríamos estar empujados por la empatía, es decir, que lo que pretendemos es hacer que esa persona se sienta más cómoda y a gusto porque de alguna manera observamos su dificultad a la hora de resistir el vaivén del vehículo. Hasta aquí estaríamos hablando de altruismo puro. Pero detrás de ese acto podría haber un interés, como dar una correcta imagen social, demostrando ante los demás nuestro civismo o nuestra buena educación. O puede que lo que persigamos sea aplacar el remordimiento que sentimos por otras conductas egoístas que hemos llevado a cabo en otras ocasiones. Digamos que para acallar nuestra conciencia. Puede darse el caso también de que el individuo se vea obligado por la cultura, por ejemplo, por la religión, de tal manera que su comportamiento sería motivado por el temor a ser castigado por Dios si no actúa como un buen creyente. Es decir, si no lleva a cabo la conducta que de alguna manera exige la creencia, como es ayudar al prójimo. Esto implicaría que dicha forma de actuar lleva implícita un coste-beneficio con el propio código moral. Se podría llamar a este altruismo por obligación religiosa. De hecho, según varios estudios, en el caso concreto de la religión, por lo general somos altruistas si la otra persona comparte nuestro código moral, puesto que, históricamente, religiones diferentes no han tendido precisamente a ayudarse mutuamente, sino más bien a combatirse. Por lo tanto, hablamos de altruismo, sí, pero no desinteresado del todo. Como ves, la cosa no es tan simple como parece. Naturalmente, la motivación de la conducta altruista solo la conoce la persona que tiene ese comportamiento. Y aquí entramos en los tipos de altruismo que se observan. Y como te dije al principio, no todos son saludables. Démosles un repaso. Según la psicología, se observan 8 tipos de altruismo. El primero es el protoaltruismo. Se trata del más básico y uno de los más comunes. Tiene su origen en la biología y lo podemos ver en la crianza y protección de un menor por parte de sus progenitores. Es un altruismo completamente desinteresado, en el que los padres generalmente descuidan áreas de su vida para cuidar del pequeño. Las investigaciones revelan que este tipo de altruismo mejora el rendimiento del niño o niña, pero reduce el de sus protectores. Por otro lado tenemos el llamado altruismo generativo. Este es el altruismo clásico, el que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos el término. Es el más beneficioso para ambas partes y el que más valor aporta. Simplemente se manifiesta como el placer y el deseo de buscar el bienestar y el éxito del prójimo, pero sin llegar a los excesos. Es decir, que el bienestar o el éxito del prójimo
no limita ni el bienestar ni el éxito de la persona que lo procura, por lo que no entraña conflicto. Digo esto porque a veces este altruismo puede llevarse a un extremo en el que sí genera conflicto. De hecho, al siguiente tipo se le llama así, altruismo conflictivo. Es básicamente igual. Sentimos el mismo placer de ayudar, pero traspasando los límites. Tienes ejemplos muy claros en el núcleo familiar o en lugares de trabajo. Somos altruistas, pero no vemos ningún tipo de reciprocidad, lo que genera un conflicto en nuestro interior, lo cual podría llegar a afectar a la convivencia de toda una comunidad. De hecho, está comprobado que en estos casos nuestro interés altruista desciende si no vemos una conducta similar en nuestro semejante. El cuarto tipo ya lo hemos visto, el pseudoaltruismo, en el que de alguna manera se ocultan las verdaderas intenciones del individuo que ofrece ayuda, que esconden algún tipo de beneficio. Antes vimos algunos ejemplos, aunque de poca gravedad, por así decirlo. Y es que podríamos estar hablando de personas peligrosas que verdaderamente fingen interés por el bienestar de los demás con fines puramente egoístas, esperando algo a cambio. Este es el único que podríamos considerar genéricamente malo para la persona que recibe la ayuda, puesto que las intenciones no son precisamente generosas. Luego está el altruismo psicótico. Este sí que es un problema, principalmente para quien actúa altruistamente. Tampoco hay maldad en la conducta, pero digamos que se pasa de la raya, puesto que se desentiende de sus propias necesidades e intereses individuales, con el consiguiente riesgo de menoscabar incluso su salud. Tenemos también otros tipos de altruismo puramente biológicos, como por ejemplo el altruismo facultativo. Por ejemplo, cuando una futura madre hace una serie de sacrificios o se somete voluntariamente a cesárea, mermando temporalmente sus aptitudes físicas para que el bebé nazca bien y con todas las garantías. También tenemos el altruismo obligado. Lo vemos cuando una abeja se sacrifica por el bien de la colmena. O el altruismo recíproco, que lo observamos en los monos cuando se desparasitan unos a otros, esperando a cambio el mismo tratamiento en el futuro, de tal manera que todos salen ganando. Ya te decía que la cosa no era tan simple como parecía. Tanto es así que, según algunos autores, el altruismo siempre esconde un interés personal, por ejemplo, sentirnos bien con nosotros mismos. Y si bien esto es un hecho, y luego veremos hasta qué punto, este pensamiento se contrapone con algunos estudios realizados que apuntan a que, al igual que otras muchas especies, somos seres altruistas por naturaleza. Esto significa que los humanos nacemos altruistas, solo que con el tiempo vamos sopesando el coste-beneficio de esa conducta, de tal manera que desarrollamos algo así como un mecanismo regulador para impedir que se produzcan abusos en dichas conductas. Ya lo hablamos una vez, no se trata de ser egoístas, se trata de profesar también amor por uno mismo. Si te preguntas por qué somos altruistas, hablando naturalmente de un altruismo adaptativo, la respuesta es bastante simple. Es más, la hemos comentado en multitud de audios anteriores. Somos seres gregarios. Al igual que otras especies, estamos diseñados evolutivamente para convivir y necesitar de los demás. Hablamos de una de las bases de nuestra supervivencia. De hecho, algunos estudios revelan que existe algo así como un gen altruista, que según parece casi todos lo tenemos. Lo que por otra parte también implica que no todos somos igual de altruistas.
Según la ciencia, existen dos conceptos intrínsecamente ligados al altruismo: la empatía y la compasión. La primera es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de comprender lo que está pensando o sintiendo ante una determinada situación. La compasión, por su parte, es el deseo natural de que otra persona deje de sufrir y obtenga felicidad. Ambos conceptos son los que en definitiva nos hacen emprender acciones altruistas. Verás, casi todos los expertos coinciden en que ante la necesidad de un semejante podemos actuar de dos modos distintos. Por un lado, podemos reaccionar con angustia o con preocupación o con disgusto o incluso con horror, lo que nos lleva a aliviar nuestra propia angustia aliviando la angustia del prójimo, de tal manera que contribuye a nuestro bienestar emocional. Tal vez pienses que es una postura egoísta. Puede, pero aún así no deja de ser una ventaja evolutiva para nuestra supervivencia como especie. Y por otro lado, podemos reaccionar con compasión y con comprensión. Digamos que podemos sentirnos conmovidos. Que se generen unos u otros sentimientos depende tanto del contexto mismo de la necesidad o del sufrimiento como de la disposición de quien lo observa. Digamos que son dos caminos para llegar al mismo lugar, y en ambos casos los beneficios son enormes. Topamos así con la pregunta que nos queda por contestar. ¿Por qué es tan beneficioso para nosotros la conducta altruista? Insisto, hablando siempre del altruismo generativo. Bueno, la respuesta corta es porque nos hace felices. De hecho, es uno de los mejores caminos para lograrlo. Todas las sociedades valoran, y han valorado históricamente, el comportamiento solidario entre sus individuos. No en vano, esta conducta es básica para la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Así, una persona altruista y solidaria siente que contribuye a mejorar su entorno y el mundo en el que vive. Y es que dicho comportamiento nos une y nos conecta como seres humanos. Pero hay algo más que traspasa las generalidades. Resulta que numerosos estudios avalan la profunda conexión entre la solidaridad y la salud mental. Realizar actos generosos hace que en nuestro cerebro se desencadenen reacciones neuroquímicas positivas, como la liberación de endorfinas, lo que comúnmente se conocen como hormonas de la felicidad, algo que contribuye a mejorar el estado de ánimo y la reducción del estrés. Tanto es así que un estudio realizado en la Universidad Simon Fraser de Canadá concluyó que cuando damos generosamente, la hormona del estrés desaparece más rápidamente de la sangre. Además, los actos altruistas se relacionan también con otra hormona, la oxitocina, también conocida como la hormona del amor, una sustancia que desarrolla un papel primordial en la formación de vínculos afectivos y en la reducción de la ansiedad social. Y por si esto fuera poco, la acción de ayudar a los demás activa regiones cerebrales asociadas con el placer y la recompensa, proporcionando una experiencia emocional positiva. La mayoría de autores coinciden en que este proceso podría ser un antídoto natural contra la depresión, fortaleciendo a su vez la resiliencia mental. La generosidad fomenta que tengamos una perspectiva más optimista de la vida, puesto que al centrarnos en el bienestar de los demás, nuestras preocupaciones personales tienden a perder importancia o a disminuir, creando así un efecto que podríamos considerar terapéutico en nuestra mente. Porque además, el hecho de centrarnos en las necesidades ajenas nos hace valorar más lo que tenemos, por lo que además favorece el sentimiento de gratitud y de crecimiento personal, teniendo en cuenta que ser solidarios
en ocasiones nos hace salir de nuestra zona de confort, lo cual resulta altamente beneficioso. Por otro lado, el altruismo contribuye a una sensación de propósito y significado en la vida, ya que, al perseguir el bienestar de los demás, hace que nos sintamos parte de algo más grande, por lo que no solo fomenta nuestro sentimiento de pertenencia, sino que mejora nuestra autoestima y nutre nuestra identidad personal, puesto que nos devuelve una imagen de nosotros más favorable, prosocial y empática, a la vez que refuerza nuestra sensación de valía, autoeficacia y autorrealización. Como ves, los beneficios son más que abundantes. A ver, recapitulemos. Ser altruistas mejora nuestro bienestar emocional, no solo reduciendo el estrés y la ansiedad, sino potenciando nuestra sensación de felicidad. Y qué duda cabe, si somos más felices, nos sentiremos más saludables. Además, fortalece nuestros vínculos, aumenta nuestro sentido de pertenencia, mejora nuestras habilidades sociales, despierta la gratitud y la empatía, nos ayuda a crecer y a autorrealizarnos, y aún más importante, fortalece nuestra autoestima. Todo lo cual nos hace sentir un mayor sentimiento de satisfacción con nosotros y con la vida. ¿Coincidirás conmigo en que no hablamos precisamente de poca cosa? Creo que ya no cabe ninguna duda de que el impacto de todos los valores que se desprenden de una actitud altruista y solidaria es tremendamente positivo para nuestro organismo, a todos los niveles, sin contar, por supuesto, el bien que hacemos a nuestros semejantes. Me recuerda una frase de Dalai Lama. Él dice: si no puedes perdonar por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar. Pues con el altruismo y la solidaridad parece ocurrir más o menos lo mismo. Aunque tengo la sensación de que ya lo sabías, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya sabes también el porqué. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.